Bueno, nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio, como todos los lunes, a Gustavo Almaraz, que nos viene a platicar sobre la nueva ley de vivienda de la Ciudad de México. Gustavo, gusto en saludarte. Hola, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Oye, pues tanta polémica que se levantó con la palabra plusvalía, ¿no? Exacto, a ver, platícanos, exacto. por favor. Yo te diría que lo que te genera el resultado de una mala comunicación, ¿no? Este concepto de plusvalía efectivamente nace de la Constitución, la discusión que se está dando en la Constitución de la Ciudad de México. Es un concepto que está considerado en la Constitución Federal y se incorpora en la Ley de Vivienda bajo el concepto de derecho a la vivienda. Y el derecho a la vivienda es pues tener acceso a ella, a una vivienda digna, una vivienda en donde los habitantes tengan los metros necesarios conforme a la cantidad de personas que estén ahí, infraestructura, etcétera, etcétera. Y para generar esta vivienda, lo que tú requieres o este derecho a la vivienda, el gobierno podrá valerse de los diferentes métodos de financiamiento para poder otorgar esta vivienda digna y lo que les acabo de comentar, es decir, a través de temas fiscales, recaudatorios, derechos, prediales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ahí nace esta figura de recaudación para poder financiar lo que es el derecho a la vivienda. Insisto, está contemplado en la Constitución de la Ciudad de México, en la Constitución Federal y en la Ley de Vivienda. El problema es, me parece, cómo se manejó el concepto de plusvalía, ¿no? Les voy a comentar, por ejemplo, la Ley de Vivienda habla de la captación de plusvalía. La Constitución de la Ciudad de México habla gravamen a la generación de plusvalía. Me parece que ahí fue donde se desvirtuó muchísimo el tema. Las opiniones distintas señalan que se debió haber metido un concepto como captura de valor, ¿no? Sin embargo, la Constitución Federal en su artículo 122, apartado A, fracción quinta, sí ya utiliza los conceptos de la siguiente manera: contribución de mejoras y cambio de valor. Y estos elementos me parece que son utilizados en todo el mundo, no es una innovación aquí en la Ciudad de México, está pensado para efecto de cuando tú, por ejemplo, tienes derecho de construir 2 pisos y se cambia el uso de suelo y puedes construir hasta 30, pues bueno, el gobierno dice, oye, tú vas a tener una ganancia importante a partir del cambio del uso de suelo y de ahí a ti, constructor, puedo pedirte vamos a decir, dinero, una contribución adicional, o se genera un parque público y le sube muchísimo el valor a la vivienda en esa zona, o se construye una carretera, puentes, desniveles, etcétera, etcétera, le sube el valor a esas tierras. También tiene que ver con esa captación de valor. Me parece que fue un concepto mal utilizado el de gravar la plusvalía como se tenía contemplado en la Constitución de la Ciudad de México, y por eso se desvirtuó todo. Pero es un concepto que hoy ya existe en la Constitución federal. Pues sí, pero si ya lo tenemos, y si no lo explican bien, y si lo hacen con las patas, se dan los malos entendidos. Mira, Gustavo, yo ayer escuchaba, el otro día más bien, a Manuel Granados, quien es el consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, aceptando que si uno ya paga un trámite por licencia de construcción, este nuevo impuesto pues sería como un doble gravamen, lo cual va contra la Constitución. Es que no sería un nuevo gravamen, Gaby. Lo que puede suceder, y el ejemplo es el tema de Mazarik también. Cuando se remodeló Mazarik, subió la plusvalía, vamos a decir, de la zona, y lo que hacen es, vía el predial, por ejemplo, es uno de los cobros, ¿no? Bueno, puedes también pedirle o un derecho adicional. O sea, lo que se manifiesta en la Constitución de la Ciudad de México y en la Ley de Vivienda y en la Constitución Federal es que el gobierno de la ciudad tendrá el derecho de captar ese valor adicional. Como sea, ¿sí me explico? A través del predial, es una de ellos. Efectivamente, si te cobran más del predial, pues ahí habría un doble gravamen. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, si tú de repente pongan la zona esta del Nuevo Polanco que hay ahí, donde había puro almacén y de repente se cambia el uso de suelo y puedes construir torres de 30 pisos. En esa zona vas a requerir mayor infraestructura, agua, servicios, luz, todo. Claro. Necesitas incrementar el cobro de algún derecho al constructor, la licencia a lo mejor un poco más cara, los prediales van a subir. O sea, me parece que es a eso a lo que se refiere. Sin embargo, tú lo acabas de comentar, la comunicación fue fatal, muy mala, pésima. Sin embargo, el concepto es un concepto mundialmente aceptado, vamos a decirlo así, ¿no? Esto, entonces, ya para que quede claro, Gustavo, es exclusivo para inmobiliarias, no para los propietarios que ya cuentan con una propiedad, con
un inmueble? No. Porque hay muchas dudas y hasta miedo en ese sentido. Sí, porque si cambias tu uso de suelo, si yo tengo una casa, cambio mi uso de suelo como particular y pretendo hacer departamentos, tendría que pagarlo, que es la explicación que tú estás dando, aunque Así no es. sea constructora, pero bueno, quisiera hacer 3 departamentos en vez de tener mi casa. Por ejemplo, ahí el Sí. gobierno diría, oye, tú en este terreno vas a tener un valor adicional, Exacto. entonces voy a incrementar en esta zona o prediales, voy a agregar un derecho adicional. O sea, sí, efectivamente, Atalo, es en la circunstancia, en el espacio en donde estés. No es solo constructoras. El problema es que el concepto es muy ambiguo, es muy amplio. Pero lo que les quiero decir es, le permite la Constitución y la Ley de Vivienda, que seguramente se va a observar, el jefe de gobierno la va a observar y va a hacer algunas adecuaciones para adecuarla a la Constitución, le permite fiscalizar ese valor adicional que están teniendo ciertas viviendas en ciertas zonas, ya sea al propietario, al constructor, a quien esté desarrollando, vamos a decir, en esa zona. Eso es lo que le permite, le da un derecho a la ciudad de captar ese valor Muy adicional. bien. Lo que me parece que genera mucho escozor, nada más como conclusión adicional, es que la gente lo que vimos es un gravamen adicional. Hoy me parece que los ciudadanos no estamos para que nos estén cargando Sí. Así es. impuestos adicionales. Estamos viendo que los estados, ahorita en Sinaloa, en Zacatecas, están queriendo incrementar impuestos cuando se debe a malas administraciones, Totalmente de acuerdo. que los recursos quién sabe a dónde se van, y finalmente la forma fácil es decir, bueno, vuelvo sobre los mismos a volver a tratar de captar mucho más recursos. Y eso es lo que me parece indigna en este tipo de discusiones. Muchas Así gracias, es. Gustavo. Yo A creo ustedes. que se quede sobre la mesa el tema porque esto lo que está generando también, o lo que podría generar es más corrupción y nos da muchísimo Porque no miedo sabemos a dónde los se va el dinero, Gaby, ese Así es el es. problema. No hay Entonces, transparencia en esa parte. Tu cuenta de Twitter, por favor. Es @Gustavo Almaraz P. Nos vemos el Eso. próximo lunes. Claro que sí. Nos vemos el viernes. no. Hasta enero. Nos vemos el viernes a las 3. Este lunes no, el otro Hay sigue, fiesta. sí. Hay fiesta. ¿Ya cuándo? ¿Para cuándo? El lunes que 26 de diciembre, una cosa así. Algo así. Ya Sí, estás de aquí sí regreso. puedo Uno venir. antes de iniciar enero. Así es. Perfecto. Para que la gente esté pendiente, la gente que te sigue. Órale. Gracias, Gustavo. Gustavo. A ustedes. Muchas gracias por Un saludo. este... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.